Bueno, esto ahora mismo parece de risa, pero no olvidemos que una vez se levante la bestia anticristo y el falso profeta, las cosas van a ser muy diferentes en este mundo por unos pocos años. Y muchos de esos falsos maestros dominionistas en realidad son hombres y mujeres del nuevo orden mundial. Tomen nota de eso. Los apóstoles de Cristo jamás trajeron sentencias ni veredictos, porque a diferencia de lo que asegura Ronnie Chávez, que son sus nuevos apóstoles, aquellos no eran jueces ni señores de nadie. Fíjense en las palabras del verdadero apóstol Pedro. Primera de Pedro 5, 1, 2 y 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, qué diferentes son las palabras del amado Pedro, verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo, a las de Chávez, falso apóstol. Disfrazada de espiritualidad, tal y como muchas veces el diablo sabe aparecer ante los cristianos, veo en gran parte de este mover falso apostólico la intención de levantar una falsa super mega iglesia mundial muy estructurada y definida. Será la mayor y última expresión de la gran ramera que, a modo de la ramera católica medieval, aniquilará a muchos miles de personas en los futuros días de la tribulación. Muchas de ellas, la palabra nos dice que serán mártires de Cristo, los cuales, habiendo abierto los ojos espirituales en esos días, serán cerrados los ojos naturales, convirtiéndose así en mártires de Cristo. Vean, por favor, Apocalipsis 20, versículo 4. Sigo. Dice Chávez, punto 4, los apóstoles traen liberación espiritual al pueblo de Dios. Bueno, todos nosotros creíamos que Cristo es el que trae la liberación espiritual al pueblo de Dios, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5, 6. ¿Se dan cuenta de otra cosa? De una forma casi sibilina, Chávez hace una diferenciación entre el pueblo de Dios y unos sacerdotes especiales, ya que hacen de mediadores entre Dios y su pueblo. Esos son sus supuestos apóstoles. Sigue definiendo Chávez, punto 5. La unción apostólica juzga la brujería, dice así. Bueno, ¿a qué exactamente se está refiriendo Chávez? ¿Qué significa juzgar la brujería? Vamos a ver, la brujería es el poder del diablo. No es necesaria ninguna falsa unción apostólica para esto. Todo verdadero cristiano tiene autoridad para echar fuera demonios y destruir toda obra del enemigo por la simple invocación de la sangre de la cruz, ya que Cristo al diablo le juzgó y le condenó en la cruz. Marcos 16, 17, Lucas 10, 19, Juan 16, 11, Colosenses 2, 15. Pero otra vez Chávez levanta a esos apóstoles por encima del pueblo ordinario de Cristo, entre comillas. Seguimos. 6. Los apóstoles son arquitectos, dice Chávez, los apóstoles son arquitectos espirituales, son ungidos para supervisar la construcción de Dios. A ellos les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia, y si una reforma del espíritu llega, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia. Amén, dice. Oh, impresionante, hermanos. Aparte de lo tremendamente ambiguo de esa declaración, que se puede entender de ella cualquier cosa, me preocupa una en especial, y es esa aludida reforma del espíritu que puede llegar, dice, para que esos apóstoles puedan rediseñar y reestructurar la iglesia, que previamente hubieran ya diseñado y estructurado y formado. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, cada vez que uno de ellos entienda que es el momento, se podrá rediseñar las congregaciones que tiene bajo su manto apostólico, entre comillas. Reestructurando y formando, es decir, haciendo y deshaciendo como quiera o entienda. Y nadie podrá osar negarse a ello, porque esos hombres serían los escogidos por Dios para hacer esa labor. En otras palabras, si le dejamos hacer a Chávez, llega a la Iglesia no solo una autarquía general, sino una dictadura del hombre. En vez de una teocracia, ¿cuál es el contexto de la Iglesia, el gobierno del Espíritu Santo en ella? Tendríamos una tiranía del hombre sin precedentes. ¿Es que nadie se da cuenta de tal singular tropelía para denunciarlo públicamente? ¿Es que solo unos pocos nos atrevemos a hacerlo? ¿Qué está pasando aquí? Hermanos pastores, levántense y hablen la verdad de la palabra de Dios. Y pongan a la luz todo esto. Sigo, según esas premisas, sin paliativos, el gobierno congregacional o de la asamblea y el gobierno del presbiterio o ancianato de las iglesias está a punto de determinar
está a punto de terminar como tales para dar paso a un gobierno autócrata externo que dirá al anciano o pastor y consecuentemente a toda la congregación qué creer o qué no creer, qué hacer o qué no hacer. Esto es absolutamente reprensible. Sigamos. Punto 7, dice Chávez, Ronnie Chávez, el falso apóstol de Costa Rica. Dice, los apóstoles son fundadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Dios mío. Vamos a ver, ¿qué fundamento principal van a poner qué apóstoles en la casa de Dios? Pero qué osadía. La Biblia por boca del mismo apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:11. Pero ahí tenemos a Chávez y a los que como él piensan, de hecho desafiando la misma palabra de Dios. Punto 8, dice Chávez, los apóstoles establecen fronteras, definen con su unción y visión hasta dónde penetrará la Iglesia en su alcance y evangelización. Vamos a ver. Hombres que están estableciendo fronteras de actuación de la Iglesia para el cumplimiento de la Gran Comisión, cuando el Señor ya nos dijo que fuésemos a todas las naciones a hacer discípulos, Mateo 28:19. ¿No es eso otra revelación que se opone a la verdadera? ¿No es eso realmente el gobierno del hombre en vez del gobierno del Espíritu Santo? ¿No es eso deificar a esos presuntos apóstoles? Dios mío. Punto 9. Los apóstoles establecen doctrina. Vamos a ver, si no nos hemos apercibido todavía, estos apóstoles de Chávez, empezando por él mismo, dadas sus propias declaraciones, son como nuevos papas, los cuales ex cátedra definen y definirán lo que hemos de creer o no hemos de creer. Vamos a ver un ejemplo rápido. Uno de ellos se levanta y dice, hermanos, el arrebatamiento no existe como tal, es una alegoría, que eso ya lo dicen, ¿eh? Entonces todas las doctrinas bajo su jurisdicción deberán aceptar eso, aunque la Biblia diga todo lo contrario, ya que ellos establecen doctrina. Y si resistes a aceptar sus doctrinas, entonces ¿qué? Eres un rebelde a la visión y a la revelación del ungido. Cuando un hombre define doctrina, se coloca en el lugar del Espíritu Santo y en el lugar de la palabra de Dios. Huyamos de esos hombres. Huyamos por la derecha, hermanos. Hay más puntos de estos por los cuales Ronnie Chávez pretende definir la nueva estructura apostólica, como él la llama, pero prefiero no aburrir más a los pacientes lectores, en este caso los que me están escuchando, porque hay tanto que se podría decir. Pero vamos al punto 7, que es la conclusión. A mí me gustaría volver, para ir acabando, a la pregunta que los discípulos de Cristo le hicieron al Señor momentos antes de ser ascendido a los cielos. Cuando dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y el Señor les respondió con mucha claridad, como han de ser dichas las cosas. Y les respondió diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Bueno, a diferencia de lo que enseñan todos estos dominionistas neoapostólicos, en cuanto a que el reino es ahora, Jesús nos enseñó que no era cosa nuestra, sino que era cosa del Padre. Amén. Y fíjense, el Padre habló al respecto unos 60 años más tarde, y esto es lo que no saben o no quieren saber los que enseñan que el reino es ahora. Leamos atentamente Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2, porque el libro de Apocalipsis aproximadamente se escribió en esa época, donde nos habla de la revelación que el Padre le dio a Jesucristo, y a su vez Él la dio a conocer a sus siervos. Esa revelación o Apocalipsis es la última que Dios ha dado a su pueblo por escrito, es decir, como libro perteneciente a la Biblia. Y en ella el Padre nos revela que el reino mesiánico prometido a Israel, y del cual los discípulos de Cristo le preguntaron acerca de cuándo iba a venir, sería establecido con la venida gloriosa de su Hijo. Léase Apocalipsis 20 del 1 al 7. Esa es la respuesta a la pregunta de los discípulos de Hechos 1:6. Gloria a Dios. Hermanos, no nos engañemos más. La palabra dice que nosotros los cristianos sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Ahora, si el mundo está bajo el maligno,
todavía el reino no está establecido en el mundo. Porque es imposible que pueda haber dos reinos a la vez. A ver si esto entra en la cabeza de algunos, hermanos. Fíjense, Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, nos enseña que en los días del toque de la séptima trompeta, que todavía ha de llegar, el reino de este mundo vendrá a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero cuando suene la séptima trompeta, aún no ha sonado, el reino de este mundo ha de ser destruido por el que cabalgará el caballo blanco, el que se llama fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea, Apocalipsis 19, 11. Cuando Cristo, el león de la tribu de Judá, vuelva glorioso con sus ejércitos celestiales, vendrá a herir con la espada que sale de su boca a las naciones y las regirá con vara de hierro, ya que solo Él tiene escrito en su vestidura y en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis